Bueno, entonces vamos a revisar cómo sería este caso si pensamos en cómo podemos pasar esto a coordenadas polares. Las coordenadas polares me van a servir porque si tenemos que el movimiento es un movimiento, eh, la matriz nos había dado una matriz compleja, entonces eso quería decir que teníamos la posibilidad de que esto fuera un centro, ¿cierto? Entonces, todas las veces que las trayectorias van a ser de tipo circular, pues es mejor trabajar en trayectorias polares planas, que esas son las que nos van a ajustar mejor al sistema. Entonces, ¿cómo hacemos las trayectorias polares planas? Digamos, si yo tengo aquí un sistema en coordenadas cartesianas, entonces digamos, no sé, este es el vector unitario I y este es el vector unitario J. Entonces, para las coordenadas polares planas, entonces digamos, el vector unitario es un vector unitario que es el vector unitario R. Hay una diferencia entre estos, fundamental entre estos dos sistemas de coordenadas, y es que en el sistema cartesiano, digamos, los ejes están quietos, mientras que en el sistema polar, digamos, los vectores unitarios cambian de dirección. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, si yo tengo un objeto que, por ejemplo, una partícula, digamos, que tuviera cierta trayectoria. Por ejemplo, si tiene esta trayectoria, entonces fíjense que cuando estaba aquí en este punto, pues las coordenadas que yo tendría en las coordenadas cartesianas serían esta y esta. Este sería sus coordenadas, digamos, no sé, si esto mide 2 y esto mide, ¿qué les digo yo? 1.5, entonces las coordenadas serían 2,1.5, pero los ejes cartesianos están fijos, mientras que en coordenadas polares, entonces lo que va a pasar es que aquí la coordenada, cuando estoy parado allí, entonces la coordenada, si lo vamos a escribir en coordenadas polares, entonces es r en la dirección r unitario. Entonces ahí habría que medir cuánto mide este vector, y esa sería la magnitud, pero la dirección solo se define por r unitario. O sea, quiero decir que cuando estemos parados aquí, por decir algo, digamos que esto aquí midió, no sé, 2.1. Entonces aquí la coordenada sería 2.1 en la dirección r unitario. Y si aquí el radio mide 1.8, entonces aquí la coordenada sería 1.8 en la dirección r unitaria. Sin importar eh, eh, el R unitario siempre aparece allí porque este R unitario cambia con respecto a donde estoy parado. Bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces, volviendo acá. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de coordenadas? Entonces, ese cambio de coordenadas, decimos que la coordenada X es igual a R por el coseno de teta, que la coordenada Y es igual a R por el seno de teta. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es que si acá yo tengo un ángulo teta, entonces al coger este vector y proyectarlo acá, entonces me quedaría r coseno de teta y en la componente vertical sería r seno de teta. ¿Listo? Bueno, eso sería con respecto al cambio de variable, pero entonces también toca pensar cómo cambiarían entonces esos vectores unitarios. Entonces, el vector unitario r unitario, en este caso, eh, pues sería escrito en coordenadas polares. Bueno, ese sería el vector R unitario. Y eh, entonces yo lo podría escribir también teniendo en cuenta este teta, ¿cierto? Entonces el vector R unitario, digamos, sería esta parte en la dirección I más esta parte en la dirección J, ¿cierto? Entonces el vector R unitario sería coseno de teta en la dirección I más seno de teta en la dirección J. Mientras que el vector teta unitario, entonces este es perpendicular a este y este es perpendicular a este, entonces este es el ángulo teta. Entonces el vector teta unitario sería esta en la dirección Y, que sería coseno de teta en la dirección J, y este daría negativo, ¿cierto? Entonces quedaría menos seno de teta en la dirección I. Bueno, ese sería, digamos, el cambio. Bueno, si hacemos entonces también, por otro lado, la derivada,
Entonces fíjense, voy a derivar esta expresión. Entonces, ¿quién sería dr unitario a dt? Entonces quedaría la derivada del coseno, que sería menos seno de teta, teta punto en la dirección y, porque y no cambia, no cambia con el tiempo, y la derivada del seno me quedaría coseno de teta, teta punto en la dirección j. O sea, esto me quedaría teta punto que multiplica al menos seno de teta en la dirección y más coseno de teta en la dirección j. Entonces fíjense que este que está aquí era justamente teta unitario. Entonces quedaría teta punto en la dirección teta unitaria. Sería r unitario como función del tiempo. Bueno, entonces, resumiendo, los vectores podemos hacerla en vectores polares planos, podemos pasarnos a los vectores polares planos, pero entonces ahí tenemos que tener en cuenta que el vector unitario cambia con el tiempo. Bueno, entonces ahora sí hagamos el cambio de variables para nuestro sistema. Entonces, si yo tomo estas ecuaciones que están aquí y se las aplico a eh, mi sistema, el cambio de variables, entonces obtendríamos por este lado obtendríamos que x punto sería menos y, que sería menos r seno de teta, ¿cierto? Estoy escribiendo este, más a por x, que sería r coseno de teta, ¿sí? R coseno de teta. Y aquí me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. Fíjense ustedes que x al cuadrado más y al cuadrado, pues sería r al cuadrado coseno cuadrado de teta más r al cuadrado seno cuadrado de teta, y factorizamos, entonces me queda r al cuadrado, pero coseno al cuadrado más seno al cuadrado me da 1, entonces me quedaría r al cuadrado. Entonces quiere decir que aquí en vez de escribir x al cuadrado escribo r al cuadrado. ¿Listo? Entonces querría decir que x punto quedaría menos r seno de teta más a por r al cubo por coseno de teta. ¿Listo? Entonces esa sería la situación haciendo el cambio de variables. ¿Listo? Pero por otro lado, entonces, o sea, lo que hice aquí fue que eh, hice el cambio de variables. Tomé estas variables y las incluí en esta ecuación, y como esta es la ecuación de la dinámica del sistema, entonces me dice cuál sería la dinámica del sistema en coordenadas, cuál sería x punto en coordenadas polares. ¿Listo? Eh, pero eso tiene que ser igual a sacar la derivada de esta expresión que está acá, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser igual? Pues porque es la misma dinámica. Entonces, pensemos cómo sería la derivada de esta ecuación, ¿listo? Entonces, si voy a derivar esa ecuación, entonces me quedaría de x a dt, o bueno, o x punto de este lado, y de este lado me quedaría la derivada de r, que sería r punto coseno de teta, más r eh, teta punto, y la derivada del coseno, que es menos seno de teta. O sea, r punto coseno de teta menos r teta punto seno de teta. Entonces, fíjense ustedes que obtuvimos esta expresión, pero esta expresión tiene que ser coherente con esta que está acá. Entonces, quiere decir que si yo aquí tengo algo que está multiplicando el coseno de teta, tiene que ser lo mismo que aquí está multiplicando el coseno de teta. Y si yo tengo aquí algo que está multiplicando al seno de teta, tiene que ser lo mismo que aquí está multiplicando al seno de teta. ¿Listo? Eh, bueno, podemos hacer un argumento un poco más largo para eso, que implica hacer una integral, pero eh, pues ahora no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, quiere decir que lo que estoy multiplicando aquí está multiplicando al coseno de teta, al coseno, al coseno de teta, y esto que está multiplicando al seno de teta tiene que ser igual a lo que teníamos en esta expresión. ¿Listo? Entonces, de allí obtendríamos las siguientes ecuaciones. A ver, déjenme un segundo y yo reviso. Entonces, yo tenía esta expresión. Aquí puse y, que es menos r seno de teta, más a
r coseno de teta, x al cuadrado más y al cuadrado que es r al cuadrado, de ahí llegamos a esta expresión que sería menos r seno de teta más ar al cubo coseno de teta. Listo. Menos r seno de teta más ar al cubo coseno de teta. Pero por otro lado, sacamos la derivada de esta expresión y la derivada de esta expresión me dio la derivada de r, que es r punto coseno de teta, más r, y la derivada de esta expresión, que sería teta punto seno de teta negativo por r. Entonces me quedaría menos r teta punto seno de teta. Listo. Entonces, eso quiere decir que, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esto que está multiplicando aquí al coseno tendría que ser igual a r punto, por lo tanto, sí, digamos, esta parte que está multiplicando aquí al coseno, a r al cubo, tendría que ser lo que está multiplicando aquí al coseno, o sea, r punto. Entonces llegamos a la conclusión de que r punto tendría que ser igual a r al cubo. ¿Listo? Y por otro lado, pues de esta expresión que está acá, entonces esto es seno y en este lado tendríamos r, ¿cierto? Entonces menos r, que sería lo que está multiplicando al seno, tendría que ser igual a esto que está acá. Entonces me quedaría menos r, tendría que ser igual a menos r teta punto. Pero digamos r podemos dividir por r, entonces me quedaría que teta punto es igual a 1. Listo. Entonces fíjense lo bonito que me queda este sistema. Entonces resulta que yo partí de estas ecuaciones que estaban acá, hice este cambio de variable, y al hacer este cambio de variable, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tengo que encontrar quién es x punto, que sería derivar esta ecuación, y quiere decir que también tengo que encontrar de aquí quién es x punto, que quiere decir aplicar este cambio de variables en estas ecuaciones. Esas dos ecuaciones pues tienen que ser coherentes, entonces quiere decir que me puedo deshacer de x punto, y de esa situación pues encuentro quién sería r punto y teta punto. Pero al hacer toda esa cuenta me dio r punto es igual a por r al cubo y teta punto es igual a 1. Entonces fíjense ustedes lo bonito, porque esto en coordenadas polares, pues ¿qué quiere decir? Esto en coordenadas polares quiere decir que si yo tengo aquí mi origen, entonces fíjense que la coordenada r punto, o sea, r punto quiere decir, en coordenadas polares quiere decir cuánto se estira o cuánto se encoge el vector unitario. Entonces digamos, si este es el vector unitario, si r punto es 0, entonces quiere decir que ni se estira ni se encoge, ¿cierto? Entonces querría decir que estaríamos trabajando sobre un círculo. Y teta punto quiere decir con qué velocidad eso rota, ¿cierto? Entonces teta punto igual a 1 quiere decir que eso tiene una velocidad angular constante. Entonces, velocidad angular constante, y resulta que si, eh, si este parámetro A es menor que 1, entonces esto me va a ir encogiendo a medida que va pasando, ¿cierto? Entonces r punto sería una fracción de este, que era lo que habíamos, perdón, menor que 1 no, menor que 0, ¿no? Si a es menor que 0, por ejemplo un número negativo, entonces r punto se va a encoger. Si a es número negativo, entonces r punto se va a encoger. Si a es un número positivo, entonces r punto pues va a ser una variable positiva, entonces se va a estirar. Entonces digamos, si yo estoy aquí sobre esta trayectoria, si a es negativo, entonces r punto se va a encoger y yo siempre voy a estar rotando. Entonces voy a estar teniendo una espiral que tiende hacia el origen. Esto sería con a menor que 0. Ahora, ¿qué pasaría con a mayor que 0? Entonces, si yo estoy aquí en esta condición inicial, bueno, digamos, si ahora estoy en esta condición inicial, y r punto y a es mayor que 0, entonces a medida que va pasando el tiempo, mi coordenada angular va aumentando, entonces tengo una espiral que se abre. Y si tuviéramos a igual a 0, pues no cambiaríamos, ¿cierto? Entonces si estoy aquí,
no voy a cambiar, entonces voy a tener exactamente un círculo, ¿cierto? Perdónenme que ese no se me debe haber visto. Entonces sería así. Entonces llegamos, este sería con A mayor que cero y este sería con A igual a cero. ¿Listo? Entonces llegamos a esa conclusión de que esa sería la dinámica del, del, del espacio, de este sistema. Y fíjense que lo interesante de este cambio de variables es que no hicimos ninguna aproximación. Entonces, esta va a ser la dinámica del sistema sin aproximación, que en el otro sentido habíamos hecho la aproximación de linealidad. Y de todas formas, pues sí llegamos a que las trayectorias tienen esta forma de círculos, pero únicamente para el parámetro a igual a cero. Si a es diferente de cero, tenemos elipses. Y la idea más o menos es que en el diagrama de fase que teníamos acá, sí, para que tengamos centros que estar sobre esta línea, pues tiene que tener unas características muy especiales del sistema, porque un poquito variar los parámetros, pues ya voy a terminar teniendo espirales, ¿cierto? Entonces eso es lo que está pasando con este sistema y por eso pues es que la dinámica es así.